Comenzamos la agenda económica de este martes con un verdadero enredo, porque todos esperábamos que el lunes la justicia validara el plan de compensación para los clientes de CMPC y que habían acordado con el CERNAC, con ADECUS y también con ODECUS. Sin embargo, no se sabe si ese tribunal es competente o no, si el CERNAC tiene que ir como parte o como mediador. Queremos entender un poco en qué está este verdadero enredo y para eso nos acompaña el director subrogante nacional de CERNAC, Andrés Herrera. Director, gracias por estar en Agenda Económica. Gracias por invitarme. A ver, partamos con la pregunta y con lo que todos creíamos como un hecho, que el lunes la justicia civil iba a validar el acuerdo de compensación para los clientes de CMPC. ¿Por qué se ve como una fallida audiencia de conciliación? A ver, lo que ocurre respecto a este tema es que a fines de enero de este año, el 27 de enero para ser más preciso, se comunicó a la opinión pública el acuerdo que se había celebrado en el contexto de la mediación colectiva que lideró CERNAC y que participó CMPC y las asociaciones de consumidores. Estos son los 7.000 pesos para cada chileno mayor de edad por un mecanismo donde va a estar Banco Estado, pero que todavía tiene que definirse concretamente. Efectivamente, estamos trabajando con Banco Estado en esa línea. Ahora bien, las partes involucradas, intervinientes en esta mesa de trabajo, nos comprometimos a trabajar en conjunto y evaluar en conjunto cuál era la mejor opción procesal para de alguna manera darle el suficiente blindaje a este acuerdo de manera tal de que produjera efecto respecto de todos los consumidores. El mejor camino procesal, es decir, el tribunal más competente y mejor para validar este plan y también que sea más rápido. De acuerdo a la ley del consumidor, lo que puede ocurrir en el contexto de un juicio colectivo es que se pueda presentar una conciliación que produzca efecto respecto de todos los consumidores. Y para eso el tribunal debe aprobar este acuerdo. De tal manera que cuando nosotros fuimos convocados a esta audiencia, todavía no había claridad precisa respecto de cuál era el mecanismo, razón por la cual nosotros concurrimos, porque fuimos notificados por ello, a esta audiencia. Simplemente como notificados no nos habíamos hecho parte en este juicio porque precisamente estábamos evaluando cuál era el tribunal definitivamente competente y nosotros ese análisis todavía no lo habíamos afinado respecto del 10º juzgado civil. O sea, no eran parte no porque no estuvieran convencidos del plan de compensación, sino que no estaban convencidos de que el 10º juzgado civil de Santiago fuera el mejor lugar para el camino procesal. Efectivamente, el acuerdo marco, como lo hemos sostenido, no está en riesgo en absoluto. El acuerdo marco se mantiene en pie en todos sus términos. Lo único que estaba en discusión sigue siendo hasta ahora debatido, cuál es el tribunal y cuál es el juicio ante el cual nosotros vamos a presentar este acuerdo para que sea ratificado por la justicia. Director, si uno supone que el CERNAC lidera este plan de compensación, ¿por qué entonces se fue al 10º juzgado civil de Santiago el lunes si no estaban convencidos de que ese es el mejor lugar para concurrir? Porque era importante que nosotros estuviéramos presentes en esa audiencia, manifestándole a la magistrado que tomó esa audiencia cuál era el rol que nosotros teníamos de garante de este acuerdo y de supervisión respecto a los aspectos más relevantes del mismo, haciéndole presente que aún faltaban formalidades por cumplir respecto del acuerdo y que teníamos una conversación pendiente con todas las partes interviniendo, incluyendo con ADECUS, para determinar cuál era la vía procesal idónea. Y esa opinión la manifestamos, no obstante, no siendo partes, y yo siento que todas las partes se sensibilizaron respecto a la postura nuestra. ¿Se adelantó con ADECUS entonces al acudir este lunes al 10º juzgado civil de Santiago si ustedes, el CERNAC, no estaban completamente convencidos de que era el mejor camino para encauzar el plan de compensación? Lo que hemos dicho públicamente es que esa decisión de acudir, de notificarnos respecto de esa audiencia no era parte del acuerdo. Y eso nosotros lo hemos manifestado y se lo hemos comunicado a CONADECU. No obstante, hemos tenido hoy día una reunión bastante productiva respecto a este tema, precisamente abordando aquellos aspectos procesales que nos convocan. Y allí estuvo presente CONADECU expresando también su opinión. Sí, ya vamos a entrar a la reunión que tuvieron este martes, pero hay una razón muy importante de por qué ustedes están convencidos de que el 10º juzgado civil de Santiago sea el más competente para revisar el plan de compensación. SCA, que es la otra empresa involucrada en este caso de colusión, pero que no ha admitido que se ha coludido, presentó una demanda para que la Corte de Apelaciones revise la competencia del 10º juzgado civil de Santiago en esta causa. Y como eso todavía tiene que fallar la Corte de Apelaciones, y eso quedó para marzo, mientras esté eso abierto, entonces el CERNAC va a esperar para dar su determinación respecto a cuál es el mejor camino para hacerlo. Es el aspecto primordial de por qué todavía no han tomado una determinación
respecto a cuál creen ustedes que es la mejor forma judicial de encauzar este plan? No es el único elemento, pero es un elemento muy importante que estamos nosotros considerando. Efectivamente, de manera de, como decía, de blindar el acuerdo de manera que produzca el efecto respecto de todos, es necesario que el tribunal sea definitivamente competente. Y efectivamente, como usted lo plantea, existen recursos pendientes ante la Corte de Apelaciones que dan cuenta de la impugnación en relación con la competencia de ese tribunal. Por lo tanto, en el evento de que CERNAC tomara la decisión de hacerse parte de este juicio, tendría que instar ante la Corte de Apelaciones también por reafirmar la competencia del 10º Juzgado Civil en términos tales de que pudiera ser ese el tribunal que ratificara el acuerdo. Precisamente, bueno, usted lo mencionó, eso es lo que pidió CONADECUS, lo que pidió ODECUS en la reunión con el CERNAC este martes, que el CERNAC vaya a la Corte de Apelaciones e inste a ese tribunal de alzada para que determine que el 10º Juzgado Civil de Santiago sea el competente para realizar el plan de compensación. El CERNAC hasta ahora quedó de responder a esa petición. Sí, o sea, hoy día tuvimos la primera reunión de trabajo y hoy día escuchamos efectivamente lo que usted plantea, por primera vez una postura clara, definitiva de CONADECUS en relación, particularmente de CONADECUS en relación con que nosotros concurramos en conjunto con ODECU, que tampoco es parte en ese juicio, a instar porque el acuerdo sea ratificado en esa instancia y también compareciendo para defender la admisibilidad del 10º Juzgado Civil. Pero nosotros quedamos en revisar y analizar ese punto, toda vez que existen una serie de aspectos que es necesario también evaluar respecto a los impactos que significaría por parte de CERNAC hacerse parte en ese juicio y posteriormente instar por la admisibilidad. Hay que ponerse también en el evento de que eso no sea así, que se rechace, o sea, se acojan los recursos planteados, se declare que el tribunal, que la demanda no es admisible y podríamos tener una situación que implicaría la demora en la implementación de la solución. Por lo tanto, nosotros como líderes de este proceso tenemos que velar también porque la implementación se produzca en una oportunidad adecuada y poniéndonos también en escenarios que son importantes para CERNAC. Si teóricamente lo más rápido para que la justicia valide este plan de compensación a los clientes es que el 10º Juzgado Civil de Santiago sea competente y así lo determine la Corte de Apelaciones, ¿por qué no el CERNAC entonces toma desde ya la determinación de ir a hablar a la Corte de Apelaciones para que ese sea el juzgado civil, el juzgado más competente? Bueno, eso es lo que precisamente estamos evaluando. Nos parece que hay un planteamiento, como digo, claro, que resulta consistente con la postura que ha mantenido hasta ahora CONADECU. Tenemos que también, como digo, evaluar otras variables que tienen que ver con otros juicios, el impacto que pudiera tener esa declaración judicial respecto de otros juicios que tramita CERNAC. Y en ese sentido, nosotros con claridad queremos decir que vamos a optar por la solución que nos parezca más plausible y al mismo tiempo que sea la más rápida para efectos de proceder a la implementación de la solución. Si bien entonces no han tomado la decisión, todo caminaría en torno a que ustedes irían a la Corte de Apelaciones para que sea el 10º Juzgado Civil de Santiago el competente. No lo afirmaría con tanta certeza, pero sí estamos nosotros evaluando seriamente la proposición que hoy día nos hizo CONADECU y en ese sentido vamos a darle la mayor celeridad a esa definición porque queremos que efectivamente el abono de esta compensación llegue lo más rápido posible a los consumidores. ODECUS mencionó que esta mesa del plan de compensación estaba trizada. CONADECUS dijo no, esto nunca ha estado trizado. Según el CERNAC, porque uno veía cuando se anunció el plan de compensación que estaban todos en la misma página, todos a bordo del mismo tren por un solo camino. ¿Cómo evalúa la mesa del plan de compensación? Yo diría simplemente que han habido ciertas diferencias de opinión, pero que la verdad con la reunión de hoy hemos dado una señal potente y consistente en el sentido de continuidad de la mesa de trabajo. Tenemos un desafío mayor como mesa y un desafío grande tiene CERNAC respecto de liderar esto. Por lo tanto, hicimos un llamado a encauzar todos los esfuerzos para la implementación y eso es lo que ha ocurrido hoy. Por lo tanto, yo no hablaría de ningún tipo de trizaduras ni nada por el estilo. La mesa sigue funcionando de manera fuerte y consistente. SCA, en su demanda que tiene que ver la Corte de Apelaciones, señala que no corresponde que el 10º Juzgado Civil de Santiago sea el competente ni vea el plan de compensación porque todavía falta que falle el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Quisiera preguntarle, si no es del 10º Juzgado Civil de Santiago el competente,
¿Ustedes creen que entonces es el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia la otra alternativa procesal para el plan de compensación? No hemos, o sea, hemos analizado efectivamente ese escenario, efectivamente las alegaciones de SCA tienen que ver con esa argumentación y nosotros tampoco hemos tomado una definición definitiva respecto del tema. Por cierto, hay especialistas que también han sostenido que es necesario previamente una sentencia ejecutoriada del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para efecto de demandar la indemnización de perjuicios. Lo cierto es que nosotros demandamos también a SCA en virtud de la Ley de Protección al Consumidor, incluso antes que existiera sentencia. Por lo tanto, ahí nosotros hemos establecido una línea que es distinta de aquellos que se ha sostenido hasta ahora. Y por tanto, estamos analizando en profundidad ese escenario respecto del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Director, para que quede muy claro, si la competencia va por el Juzgado Civil de Santiago, ¿es más rápido que si se va por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia? Podría serlo. Nosotros hemos hecho una estimación sin considerar, sin tratar de involucrarnos en los tiempos judiciales, que la aprobación de este acuerdo debiese demorar un par de meses a lo más, y en ese sentido queremos privilegiar aquella instancia donde podamos obtener esa validación lo más rápido posible. También la Ley de Protección al Consumidor establece que esa aprobación tiene que ser en el contexto de un juicio colectivo para que produzca el efecto de respecto de todos los consumidores. Y en ese sentido, vemos con buenos ojos que sea en un tribunal civil en que se pueda ratificar este acuerdo. Lo más importante y también que esperan las personas, no ha cambiado en una coma lo acordado, 7.000 pesos en promedio más o menos por cada chileno mayor de edad a través de Banco Estado. Aún falta ver el mecanismo, pero el monto de compensación ese se mantiene sin cambios. De hecho, CMPC ha dicho que lo único que quiere es que esto se haga rápido, independiente del tribunal donde se haga. Efectivamente, el acuerdo se mantiene en todas sus partes, no ha habido ninguna modificación y en ese sentido hacer un llamado a la ciudadanía respecto de que este acuerdo lo vamos a implementar, es un acuerdo que se mantiene en pie y en ese sentido todas las partes involucradas hemos manifestado, hemos ratificado los términos del mismo y en ese sentido lo que nos queda simplemente es obtener esta ratificación judicial y posteriormente proceder a la implementación, para lo cual ya estamos trabajando con Banco Estado. Bueno, vamos a ver entonces cómo se desarrolla este tema. Tienen reunión el próximo martes, una nueva mesa de trabajo. Vamos a ver qué es lo que decía entonces el CERNAC, si va a la Corte de Apelaciones para ver si es que el 10º Juzgado Civil de Santiago es o no el competente para realizar el plan de compensación de clientes en la colusión del TISU. Andrés Herrera, director nacional subrogante del CERNAC, gracias por estar en Agenda Económica.